Hola y qué gusto darles la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Oigan, ¿qué pasaría si el tiempo no fuera una fuerza física así súper ineludible, sino más bien una trampa? Una trampa psicológica, digamos. Exacto, una trampa construida por nuestra propia culpa. Porque, normalmente cuando la mente humana intenta entender el concepto del tiempo, pues lo vemos como algo absoluto, ¿no? Sí, claro, como una línea recta. Ajá, un reloj dictatorial que simplemente no se detiene. Una corriente que, pues, nos arrastra hacia adelante sin pedir permiso a nadie. Y se asume que es el jefe indiscutible de la realidad y que, no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto. Esa es la visión convencional. Pero hoy vamos a desempacar algo que le da la vuelta a todo esto. Vamos a analizar un texto filosófico y espiritual muy particular, un fragmento de un curso de milagros. También conocido como UCDM, por sus siglas, sí. Exactamente. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 5, la sección sexta, que se llama El tiempo y la eternidad. Un título bastante ambicioso, la verdad. Loquísimo. La misión de hoy es desentrañar cómo este material argumenta que el tiempo es, en el fondo, una construcción impulsada por la culpa humana. Y cómo sugiere reinterpretar el miedo para, alcanzar la paz mental. Pero, a ver, antes de sumergirnos en la mecánica de todas estas ideas, creo que es indispensable establecer bien el terreno para quienes nos escuchan. Sí, por favor, haz los honores. Gracias. Es que, a ver, este es un texto que utiliza una terminología con referencias espirituales y bíblicas, digamos, muy marcadas. Así que para mantener el rigor de nuestro análisis, el enfoque de hoy será estrictamente neutral. Totalmente neutral. Verdades absolutas o dogmas religiosos. Simplemente queremos diseccionar la arquitectura psicológica tan fascinante que proponen, ¿sabes? Observar cómo usan estos símbolos. Me parece vital esa aclaración, porque así la gente que nos escucha puede apreciar el verdadero gancho de esta filosofía sin prejuicios. Exacto. Y el gancho es la idea de que el tiempo no es una condena inamovible, no es un castigo. Lo define simplemente como un recurso de aprendizaje. Un recurso temporal, además. Exactamente temporal. Y la lógica nos dice que, pues, como cualquier material didáctico, una vez que asimilas la lección por completo, la herramienta ya no sirve. Se puede abolir. Esa palabra es clave. Abolir el tiempo. Pero, para entender cómo es posible abolirlo, primero hay que entender por qué percibimos que existe en primer lugar, ¿no? Ajá, ¿de dónde sale? Pues la estructura del argumento plantea una dicotomía directa desde el primer párrafo. Opone el tiempo frente a la eternidad. Ok. La eternidad se presenta como el estado natural de la mente, mientras que el tiempo se describe como una elección. Una elección libre, pero que cambia todas las reglas del juego. Totalmente. El material hace una distinción muy cruda aquí. Dice que en la eternidad las demoras son irrelevantes. No importan. Pero dentro del tiempo, cualquier demora se percibe como una tragedia absoluta. Bueno, vamos a desempacar esto porque aquí está el motor de toda la teoría. Hemos elegido estar en el tiempo, pero la buena noticia es que esa elección se puede cambiar. Sí, es modificable. Pero, ¿qué es lo que mantiene esa maquinaria del tiempo funcionando todos los días? La culpa. La culpa, exactamente. Los sentimientos de culpabilidad son los que literalmente perpetúan la necesidad de que exista el tiempo. Y si lo pensamos bien, psicológicamente tiene muchísimo sentido. Sí, porque, a ver, la culpa induce miedo. Ajá. Induce un miedo constante a sufrir represalias en el futuro o miedo a que nos abandonen. Y ese miedo funciona como un ancla que garantiza que nuestro futuro sea una repetición idéntica de nuestro pasado. Y la mecánica detrás de esa ancla es fascinante, porque la culpa exige castigo. Y el castigo, por definición, requiere un marco temporal futuro para poder ejecutarse. Claro, no te pueden castigar en el presente inmediato si estás esperando la sentencia. Exacto. Por lo tanto, la mente que alberga culpa necesita, digamos, fabricar el tiempo. Necesita un lugar, un lienzo, donde proyectar ese castigo que está anticipando. ¡Guau! ¡Qué fuerte! A este ciclo de retroalimentación, el texto lo llama la continuidad del ego. Es el ego dándole a la mente una falsa sensación de seguridad al mantenerla súper ocupada con amenazas futuras.
Oye, para aterrizar esto de la continuidad del ego, imagínense quienes nos escuchan que están atrapados en una plataforma de streaming. Pero el catálogo es terrible. Nada de comedias. Nada. Solo tiene una única película de terror psicológico y se reproduce en un bucle infinito, una y otra vez. ¡Qué pesadilla! Totalmente. Y la película te muestra todos tus errores pasados y te promete que el futuro va a ser catastrófico. Y la mente sigue viéndola porque el algoritmo, que en este caso sería el ego, hace muy bien su trabajo. Te convence de que esa es la única película que existe. Así que prefieres quedarte en esa miseria conocida, en ese terror repetitivo antes de salirte. Y si llevamos esa analogía del algoritmo un paso más allá, pues hay que preguntarse, ¿cuál es el incentivo del ego? ¿Por qué diseña este bucle tan tóxico? Supervivencia, ¿no? Supervivencia pura y dura. El marco teórico dice que los seres humanos somos los hacedores del ego. Nosotros le dimos el poder de gestionar la realidad a través del tiempo y la culpa. O sea, lo creamos y le dimos las llaves del coche. ¿Sí? Y si la mente deja de sentir culpa, el ego se queda sin trabajo. Pierde su función y desaparece. Por eso pelea con uñas y dientes defendiendo la realidad del tiempo. Y proyectando miedo todo el santo día. Pero bueno, el intercambio que propone este texto para salir del bucle es monumental. Básicamente te dice, cambia esa suscripción tóxica por la continuidad de la eternidad. Que suena muy bonito, pero ¿qué implica? Pues el argumento es que al hacer ese cambio hay un efecto dominó en tu psique. La culpa se reemplaza por dicha, la crueldad interna cede su lugar al amor y ese dolor crónico se transforma en paz mental. Claro, pero como decías, el ego es como una corporación gigante perdiendo su monopolio. Se va a oponer ferozmente. Totalmente. Va a usar cualquier herramienta legal o ilegal en su arsenal. Y esto nos lleva a un punto clave. Si estamos atrapados en este algoritmo, ¿cómo rompemos el ciclo desde adentro? Pues aquí entra la genialidad del planteamiento. El texto introduce un mecanismo de apelación legal interno, un sistema judicial dentro de tu propia cabeza. Es una metáfora brillante, me encanta. Nos dice que en la mente hay dos voces que hablan al mismo tiempo y nos dan interpretaciones súper diferentes de cada situación. Como tener a dos bufetes de abogados trabajando a la vez. Exacto. Por un lado, tienes al tribunal inferior, que sería el ego. Y obvio, las sentencias de este tribunal siempre se basan en el error, el miedo y proyectar culpa hacia afuera. Sí, siempre buscando a quién condenar. Pero por otro lado, el texto introduce al Espíritu Santo. Y ojo, aquí recuerdo nuestra regla inicial. No lo veamos como una figura religiosa, sino como una función psicológica de la mente. Una función que actúa como un tribunal supremo. Ajá, una Corte Suprema con autoridad absoluta para revisar y revocar las decisiones locas del tribunal inferior. Y la dinámica entre estas dos cortes, la verdad revela muchísimo sobre cómo funciona el miedo. Porque el tribunal inferior, el ego, es astutísimo. Interpreta absolutamente todo como una amenaza para ganar el caso. Usa todo en tu contra. Todo. Llega al extremo de agarrar las escrituras, o cualquier código moral que tengas, y los usa como testigos de cargo. Te cita textos para probarte que mereces el castigo. Claro, te asusta tanto que ni siquiera piensas en apelar la decisión ante la Corte Suprema. Te paraliza por completo. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogada del diablo, porque hay un detalle que a mí me hace mucho ruido. A ver, dime. Si esta segunda voz, el Tribunal Supremo, tiene todo este poder de la verdad y es súper imparcial, ¿por qué el propio texto admite que el ego siempre habla primero? Buena pregunta. O sea, ¿no deberían la voz de la verdad tener prioridad en nuestra mente? Parece un error de diseño garrafal darle la iniciativa al miedo. Entiendo perfecto por qué hace ruido. Pero esa aparente contradicción en realidad te explica todo el modelo. Que el ego hable primero no significa que sea más poderoso. Es debilidad estructural. ¿Debilidad? ¿Cómo así? El texto explica que las interpretaciones del Tribunal Supremo no fueron necesarias hasta que se inventó la primera interpretación errónea. O sea, el ego habla primero porque vive en pánico crónico. Ah, tiene que gritar para que le hagan caso. Exacto. Necesita reaccionar de inmediato, armar un escándalo para defender un caso que, si lo analizas, no tiene sustento real.
En cambio, el Tribunal Supremo no tiene prisa alguna. Claro, porque opera desde la certeza. Sí, espera pacientemente a que la mente quiera escuchar, porque sabe que toda la evidencia del ego es inventada. Wow, esa diferencia de velocidades lo explica todo. El pánico grita y la certeza se puede dar el lujo de esperar en silencio. Así es. Y cuando por fin elevamos el caso a este Tribunal Supremo, el veredicto es loquísimo. No emite una condena de vuelta contra el ego. O sea, no lo castiga. No, para nada. Simplemente revisa la supuesta evidencia de culpa y declara el caso sin lugar. Lo desestima por completo. Dice, aquí no hay ningún crimen que perseguir. Y el texto añade que levantar falso testimonio contra las creaciones, digamos, contra la gente, al declararlas culpables, es ir contra la naturaleza misma de la realidad. Entonces el Tribunal Superior simplemente anula la demanda. Tuyo es el reino, dice por ahí. Y bueno, una vez que entendemos que el Tribunal Inferior solo usa tácticas de intimidación para mantener el monopolio del miedo, la pregunta es, ¿cuál es el método exacto que usa el Tribunal Supremo para revocar esto? Pues la respuesta está en la reinterpretación sistemática de nuestro lenguaje. Uy, aquí es donde la teoría se pone realmente interesante y muy práctica. No se queda nomás en filosofía. El autor toma frases que históricamente se han usado para aterrorizarnos y les da un giro radical. Sí, pone a trabajar al Tribunal Supremo. Exacto. Imaginen, quienes nos acompañan, que el ego es como una app de traducción automática en tu celular, pero defectuosa y maliciosa. Tú escribes algo neutral y la app lo traduce como una amenaza pasivo-agresiva. Me ha pasado con traductores reales, la verdad. A todos. Bueno, pues el trabajo del Tribunal Supremo es ser un editor humano súper compasivo que toma ese texto, arregla la traducción y te dice, oye, el mensaje original nunca fue un ataque. Y ese proceso de edición se ve clarísimo en el texto con 4 ejemplos bíblicos que todos hemos escuchado. A ver, desempácalos. El primero es el concepto de la siembra y la cosecha. Históricamente es, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La clásica amenaza kármica del ego. Tal cual. El traductor defectuoso te dice, es una espada de Damocles, un castigo físico inminente por lo que hiciste mal ayer. Ajá, te van a cobrar la factura. Sí. Pero el editor humano entra y desactiva la bomba. Reinterpreta la frase diciendo que es en realidad una invitación a cultivar dentro de ti aquello que consideres valioso. Cambia la expectativa de castigo por la responsabilidad de elegir qué semillas mentales quieres regar hoy. Exacto. Es una transformación total. Y luego vamos con el segundo ejemplo, que es la idea de la venganza divina. Mía es la venganza, dice el Señor. Esa siempre me ha sonado súper hostil. O sea, el traductor del ego te dibuja un universo vengativo listo para aplastarte si te equivocas. Terrorífico. Pero la lógica del editor compasivo desarma esto. El argumento es que, en la mente, las ideas solo agarran fuerza cuando se comparten con otros. Ok. Y como la venganza, por naturaleza, es destructiva y aísla, pues no se puede compartir genuinamente. Entonces no cabe en una mente en paz. Entonces no es una amenaza divina, es más bien un consejo terapéutico. Te están diciendo, entrégame tu sed de venganza, suéltala, porque es un peso inútil que no te deja estar en paz. Exactamente. Y el tercer ejemplo desmantela algo todavía más pesado. El trauma y el castigo generacional. La idea de que los errores se pagarán hasta la 3ª y 4ª generación. Uy, para el ego esa es la herramienta de ventas perfecta. Se asegura un suministro de culpa y terror para tus tataranietos. La condena perpetua. Pero el Tribunal Supremo le da un giro de 180 grados. Elimina el concepto de castigo heredado. Dice que lo que realmente significa es que, en las futuras generaciones, seguirá existiendo la oportunidad de corregir los malentendidos del pasado. ¡Wow! Eso le quita todo el peso. Transforma el futuro de ser un basurero de castigos acumulados a un espacio de gracia. Ya no tienes que vivir con ansiedad por el futuro de tus hijos. Es súper liberador. Y esto nos lleva al cuarto y último ejemplo, que es el golpe de gracia de esta sección. Es sobre el destino de los pensamientos no amorosos o impíos. El ego dice que los impíos perecerán. Sí, perecerán. Pero aquí el editor compasivo hace una distinción lingüística vital. Toma la palabra perecer y aclara que su verdadero significado es ser deshechos. Y el ego, con su traductor defectuoso, escucha deshacer y entra en pánico total. Porque el ego no entiende otra cosa que no sea violencia. Confunde deshacer con destruir. Claro. Teme que lo aniquilen.
Pero la sutileza entre destruir y deshacer es la clave aquí, ¿no? Sí, porque destruir implica un choque de fuerzas, ¿sabes? Un conflicto real. Pero deshacer es como desatar un nudo en un zapato. No necesitas violencia para desatar un nudo. Exacto. Como el ego y sus ideas de miedo no son creativos, no tienen sustancia real que pueda ser destruida. Son solo errores de percepción. Si dejas de jalar el hilo, el nudo se deshace solito y tu mente vuelve a la paz. Entonces, a ver, uniendo a las piezas de este rompecabezas. Se desata el nudo del miedo, se desestima la evidencia falsa y el tribunal declara los casos sin lugar. Ajá. Cuando todo ese peso se evapora, regresamos a la pregunta del inicio de nuestra inmersión. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues el texto concluye con una regla que honestamente parece desafiar la lógica. Totalmente. Nos advierte que no miremos en el espejo tenebroso del ego, nos pide tener con nosotros mismos la misma paciencia que le tendríamos a un amigo y remata con una frase fulminante. Solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Es súper contraintuitiva. Desde la física básica, mezclar infinito e inmediato en la misma oración es un absurdo. Es que, yo tengo que ser franca, cuando uno lee esto, la mente dice no gracias. Es un oxímoron gigante. O sea, si se requiere paciencia infinita, me estás diciendo que me siente a esperar para siempre. Suena a condena perpetua. Claro, ¿cómo es posible que el acto de estar dispuesto a esperar toda la eternidad genere un resultado ahorita mismo, ya? Si estoy sufriendo, pedirme paciencia infinita es pedirme que me resigne a sufrir por siempre. Pero, a ver, ese rechazo que sientes es la reacción natural del ego. Porque el ego define la paciencia como apretar los dientes y soportar el dolor mientras esperas que algo te alivie en el futuro. Ajá, así lo vemos todos, ¿no? Sí, pero para desenredar esta paradoja, regresemos a la culpa que vimos al inicio. El motor del tiempo es la ansiedad y el miedo al castigo futuro. Ok, te sigo. Si logras cultivar una paciencia que de verdad sea infinita, una paciencia que nace de la certeza de que no hay castigo, la dinámica de la espera colapsa. Porque esperar implica que mi presente está mal y que necesito que el futuro me salve. Exactamente. La paciencia infinita abandona esa resistencia. Aceptas el presente sin exigirle al futuro que llegue a solucionarte la vida. ¡Wow! Ese es el eslabón perdido. Al no exigirle nada al futuro, la ansiedad se desploma a cero. Ya no hay prisa. Ya no me urge escapar de hoy porque ya no le tengo terror a mañana. Y en ese preciso instante en que la ansiedad se disuelve, el estado de paz mental se manifiesta de inmediato. No tuviste que esperar a que el mundo exterior cambiara. La paz ocurre en este segundo. Sí, y como decíamos que la única función del tiempo era ser un recurso de aprendizaje. Claro, cuando la culpa desaparece y aprendes la lección, la herramienta ya no sirve. Se vuelve obsoleta. ¡Qué elegancia de concepto! Al ya no necesitar ese escudo del tiempo para aplazar un castigo inventado, el tiempo entero se derrumba. Lo intercambias por la eternidad en el momento presente, simplemente porque ya guardaste los libros de texto, por así decirlo. La paciencia infinita desmantela el tiempo. El recurso de aprendizaje es abolido. El texto sugiere que esa voz compasiva interna usó la misma estructura de tiempo que tú fabricaste para sufrir y la usó para enseñarte que el tiempo no tiene significado real. Es solo un puente. Exacto, un puente que cruzas y dejas atrás. Y te lleva de regreso a una eternidad donde la paz no es algo que va a pasar el viernes que viene, sino tu estado natural continuo. ¡Ay! Ha sido un viaje intelectual súper denso pero transformador el que desempacamos hoy. Vimos cómo esta filosofía argumenta que ver el tiempo como un verdugo implacable es solo un síntoma de una mente llena de culpa. Y cómo nuestro propio sistema de defensa retuerce las palabras para mantenernos en un bucle de terror. Y sobre todo, exploramos cómo el simple acto de cambiar el lente, de aplicar esa paciencia infinita y soltar el miedo al castigo, nos permite abolir la prisión del tiempo. Es un modelo que te exige cuestionar los cimientos de tu realidad, ¿no? Te invita a salir de la trinchera y asumir que todo aparente ataque es solo un error de percepción que se puede deshacer con compasión. 100%. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, creo que es vital aterrizar todo esto en el día a día. Porque me deja una reflexión muy provocativa para quienes nos escuchan. A ver, cuéntanos.
Si el tiempo es de verdad solo un recurso temporal de aprendizaje que descartamos cuando encontramos la paz, imaginen qué pasa con esas fricciones diarias. Como estar atascado en el tráfico. Exacto, un embotellamiento terrible o un trámite burocrático lentísimo o cualquier retraso que te arruina los planes del día. ¿Qué pasaría si esa demora y esa frustración no fueran obstáculos reales en tu camino? Uf. ¿Qué pasaría si ese instante súper incómodo fuera exactamente el plan de estudios necesario, el recurso diseñado específicamente hoy para invitarte a ejercer paciencia infinita, soltar el futuro y elegir la eternidad aquí y ahora? Es un reto directo a nuestra forma de vivir. Convierte las peores molestias en laboratorios para practicar la paz. Me encanta. Pues con esa idea los dejamos. Agradecemos muchísimo a cada mente curiosa que nos prestó su atención para acompañar esta inmersión tan intrincada. Seguiremos desempacando textos que se atreven a desafiar lo que creemos inalterable. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.